Bueno, como les decía, bueno, hoy vamos a ver control judicial de constitucionalidad y objeción contramayoritaria. Lo que vamos a ver son los diferentes modelos de control que existen en el mundo. Vamos a ver principalmente tres, que es uno el de la soberanía del Parlamento, segundo el del Tribunal Constitucional ad hoc, y tercero el difuso o norteamericano, que, como vamos a ver, con algunas modificaciones y con algunas características particulares, es el que adopta Argentina. Vamos a intentar ver cuáles son las justificaciones al control judicial y cuáles son las críticas. En particular, Gargarella y Nino son leídos en toda Latinoamérica porque fueron de los primeros en pensar en nuestra región y a la luz de los problemas que tiene nuestra región, nuestro continente, los problemas del control judicial de constitucionalidad, que generalmente se piensa como algo dado, como algo bueno, así como vimos que la Constitución generalmente se pensaba como, buenísima. Nino y Garabela son los que vienen a decir, bueno, acá puede llegar a haber críticas, problemas que tienen que ser analizados y que esto tiene que justificarse de alguna manera. No, es que no podemos aceptar instituciones que por el simple hecho de que son parte de la historia, de la tradición o de lo que fuera. Entonces ellos se van a tratar de adentrar en por qué tenemos este tipo de institución como el control judicial de constitucionalidad. ¿Quién me quiere ayudar? A ver, ¿qué era esto de la supremacía y qué vínculo tenía con, qué vínculo puede llegar a tener con el control judicial y con la rigidez de la Constitución? Esto lo vimos la clase pasada al comienzo. ¿Qué era esto de la supremacía constitucional? Pueden revisar notas, revisar lo que vieron en el trabajo. Sería el vértice de la pirámide jurídica. Ok, ¿qué significa eso? Que primero tenemos la Constitución Nacional como ley suprema, después vendrían los tratados internacionales No, de... no, ¿No? Listo. no, no. Okay. Tratar de repasar esa clase. La Constitución con los tratados, con los instrumentos internacionales, están en la misma jerarquía. Está bien. ¿Y cuál era la idea de la supremacía constitucional? Más allá de cuál es el bloque federal de constitucionalidad, o cuál es la idea de la supremacía constitucional en nuestro país, y en Estados Unidos, por ejemplo. Algo muy básico. ¿Qué significa que sea suprema? Y que nada está por encima de esta. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de alguien que se llamaba Hamilton, Alexander Hamilton? ¿Qué es lo que decía Hamilton sobre la supremacía constitucional? ¿Cuál era el fundamento? ¿Qué es lo que quería evitar la supremacía constitucional? Que no se esté modificando todo el tiempo. Ok, ¿por quiénes? Por el para poder, afianzar principios en con un gobierno nacional fuerte. Ese era el objetivo que tenía Hamilton. Pero ¿cuál era la idea de la supremacía? La idea de supremacía es básicamente... A ver, sí, por favor. Puede ser que era como un límite para el poder constituido sobre lo que había decidido el poder constituyente. Bien, Agustina, a ver, ¿qué significa entonces eso? ¿Quiénes son los poderes constituidos? ¿En quién pensaba Hamilton cuando hablaba de los poderes constituidos? No sé. ¿Cuál pensaba? No, está bien lo que dijiste. ¿De la reforma?
Bien, Agustina, Claro, por o sea, favor. los políticos, o sea, el Claro, gobierno, la gente que está en el poder. el Congreso, sobre todo estaba pensando en el Congreso, pero también podría pensarse, bueno, los poderes políticos. Bien. Entonces, ¿qué quería? Que los poderes constituidos, los políticos, las autoridades públicas, no pueden estar todo el tiempo modificando fácilmente a través de una ley, de un decreto, algo tan importante como la Constitución. Entonces, la idea de la supremacía es un mecanismo para evitar que todo el tiempo se esté manoseando la Constitución, se esté cambiando la Constitución, que esté violando la Constitución. Entonces, ¿qué hacemos? La idea de la supremacía es la Constitución, después vamos a, bueno, en la Argentina se agrega la idea de los tratados de derechos humanos, que cuentan con esa jerarquía, no pueden ser modificados por simples leyes. Porque, como ustedes saben, las leyes se aprueban con mayorías, dependiendo de cada ley, pero con mayorías simples. Y nosotros lo que queremos es que la Constitución sea el alma de nuestro país, el alma de nuestro sistema institucional. Entonces, si nosotros dejamos que todo el tiempo las autoridades públicas estén tocando y reformando simplemente la Constitución a través de leyes, no vamos a alcanzar los objetivos que mencionaba Bautista, que era, bueno, justamente formar un imperio, crear un gobierno nacional fuerte que asegurase los derechos de las personas. Entonces, esto está íntimamente ligado a la rigidez constitucional. La idea justamente es que no podamos tocar la Constitución fácilmente. Porque justamente la idea era que se habían encontrado verdades autoevidentes, verdades que iban a trascender al tiempo, y no podemos dejar que las mayorías desbocadas, las mayorías que quieren violar los derechos de las minorías, estén violando justamente esos compromisos, esos acuerdos supermayoritarios, decía Hamilton, que iban a servir para la grandeza del país. Entonces, la idea de la supremacía, esto, acuérdense, es evitar el manoseo cotidiano de la Constitución. La Constitución cobra sentido para Hamilton solamente cuando se la deja fluir en el tiempo, se la deja que tenga sus efectos lentos y progresivos en nuestra sociedad. Solamente manteniendo esa carta de navegación, esa dirección hacia un destino, es que vamos a poder llegar a destino. De vuelta, Ulises. Si él se estaba todo el tiempo cambiando de trayecto, no iba a llegar nunca a ver a Penélope. De vuelta, esa es la idea de la Constitución. Marcamos un camino, no sé, la de los derechos individuales, la igualdad, la que ustedes quieran, y si la vamos tocando todo el tiempo, no vamos a poder llegar nunca, vamos a estar todo el tiempo yendo y viniendo, y la Constitución es una cosa de largo plazo. Entonces, esa es la idea de la supremacía, que las leyes ordinarias no puedan modificar el contenido de la Constitución. ¿Se entiende de vuelta? Traten de repasar para las clases porque todos estos temas se vinculan. Entonces, a ver, vimos que, la clase pasada, que cómo es que se podía interpretar cuál era el contenido supremo, si la Constitución, los tratados, los principios de derecho público, si estaban incluidas las decisiones de la Corte Interamericana, etc. Pero, digamos, es muy importante que hay diferentes maneras de controlar esta constitucionalidad, de ver si las leyes son compatibles con la Constitución, y en tal caso, si no son compatibles, inaplicarlas. De vuelta, el control de constitucionalidad es el mecanismo para hacer posible la supremacía constitucional. ¿Qué es lo que él nos dice? Si hay una ley que es incompatible con la Constitución, sea por un contenido sustantivo o por un procedimiento que no está permitido, imagínense que se sanciona una ley
sin las mayorías necesarias. O se sanciona una ley que viola el derecho a la igualdad. Ese sería tanto aspectos sustantivos o aspectos procedimentales. La idea es que el que está a cargo del control de la constitucionalidad de la ley tenga que decir, bueno, a ver, chequear, ¿esta ley es compatible con la Constitución? Y si no lo es, inaplicarla. Es decir, no aplicarla y, dependiendo del sistema, derogarla, sacarla del sistema jurídico, o en otros sistemas, simplemente no aplicarla a un caso concreto. Pero digamos, hay tres modelos, como les dije, de control de constitucionalidad. Está, los dos que vemos ahí en pantalla, el de soberanía del Parlamento, que algunos van a decir, eso no es un modelo de control. El modelo continental, o también de tribunal constitucional, también conocido. Y tercero, el modelo de control judicial difuso. Por ejemplo, el modelo de soberanía del Parlamento es el que se utiliza principalmente en países de la ex corona británica. Ahí vemos al Parlamento inglés, vemos a Boris Johnson, vemos a los líderes de la oposición, todos reunidos en el Parlamento, y generalmente esos son los países que utilizan, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, tienen un modelo hoy cercano a la idea de la soberanía del Parlamento. Hay otro sistema que es el modelo continental, como bien dice el nombre, es el que se utiliza en Europa continental y también en muchos países de Latinoamérica, en donde no es el Poder Judicial el que va a controlar la constitucionalidad de las normas, sino un tribunal separado del Poder Judicial. Un tribunal especial, un tribunal constitucional. No va a haber civilistas, no va a haber laboralistas, no va a haber penalistas. Va a ser un grupito de 15 profesoras y profesores del derecho constitucional. Y que van a analizar si estas leyes que emanan los parlamentos o los congresos de cada país son compatibles o no con la Constitución. Ese lo llama el modelo constitucional o de tribunal constitucional, también conocido como modelo concentrado. Y se utilizan en países como nació en Austria, muy conocido Kelsen, no sé si les suena ese nombre. Kelsen fue, no sé si el inventor, pero el que popularizó el modelo de tribunal constitucional. Se aplica en Alemania, en Italia, en España, Colombia. Vamos a ver qué es lo que dice cada uno de estos, y después nos vamos a meter en el modelo difuso, que es el tercero, que es el que más nos va a interesar a nosotros, porque es el que tenemos. ¿Qué es esta idea de la soberanía del Parlamento? Que no necesariamente es un parlamento, puede ser el Congreso. En la tradición inglesa, no es soberano el pueblo, sino que es soberano el Parlamento, los representantes del pueblo. Y justamente el Parlamento es el encargado de, ustedes dirían, bueno, de hacer las leyes, ¿no? Digamos, van los diputados, los miembros del Parlamento y deliberan, discuten, sancionan leyes, derogan otras. Pero en el modelo de la soberanía del Parlamento no hay un órgano por fuera del Parlamento que pueda decirle, no, lo que vos hiciste es contrario a la Constitución. Algo que nosotros tenemos muy incorporados. Nosotros, cuando pensamos en quién tiene el control de la constitucionalidad de un acto, pensamos en quién. ¿En la Corte Suprema? Bueno, sí, en nuestro sistema también cualquier juez, pero un juez viene y te dice, no, el Congreso se extralimitó, no tenía la competencia, o el presidente se extralimitó porque no se dieron los requisitos para el DNU, o lo que sea, o esto viola el derecho o el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Entonces viene un juez y nos dice,
esto que hizo el Parlamento, esto que hizo el Congreso, esto que hizo el presidente, es incompatible con la Constitución. Eso es lo que, los fallos que leemos son eso, ¿o no? Ustedes leyeron fallos, y los fallos cuando dicen, no, usted no puede haber hecho esto, y por lo tanto inaplica la ley. Pero en la soberanía del Parlamento no hay un órgano que esté por encima del Parlamento, por eso es soberano. Justamente, no es que la Constitución es soberana, dirían ellos, porque en muchos países no hay una Constitución escrita, pero si existiera Constitución, el que mayor grado de legitimidad tiene a la hora de interpretarla, no son los jueces, no es el primer ministro, es el Parlamento. Entonces, el Parlamento es el encargado de hacer la ley, de confirmar la ley, de extender la ley, de restringir la ley, de abrogar la ley, y de repeler la ley, y de interpretar la ley. Todo lo que haga el Parlamento, en principio, va a ser compatible con la Constitución, si es que existiera, o con la Carta de Derechos. Entonces, nadie más que el Parlamento tiene la autoridad para modificar lo regulado. Entonces, como les decía, esto está atado a países, o está vinculado a países, donde no había una constitución en el sentido fuerte de la palabra, una constitución escrita que diga, para modificar la constitución hay que juntar 2/3 o lo que sea. Hay leyes constitucionales, se suele decir, que dicen, bueno, ¿cómo se organiza el poder legislativo? ¿Cómo se organiza el poder judicial? Pero no hay esta idea de rigidez constitucional. ¿Se acuerdan lo que les decía anteriormente? La idea de queremos que haya una constitución que esté por encima de los poderes constituidos. Acá los poderes constituidos, particularmente el Parlamento, tiene todo el poder, es soberano. Si mañana el Parlamento inglés quiere echar a la reina, terminar la monarquía, puede hacerlo por mayoría simple. Si quieren endurecer las penas y restringir las garantías, en principio, ahora vamos a ver cómo juega el sistema europeo de derechos humanos, pero en principio puede hacerlo. Nadie va a poder decirle, no, usted no puede hacerlo. Van a poder después, otro día, volver a discutirlo. Va a poder venir la oposición a la medida y van a decir, no, tenemos que restaurar la monarquía, o tenemos que devolver las garantías penales. Pero en principio no hay un órgano por fuera de la política que le pueda decir a la política cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que interpretar los derechos, cómo tiene que interpretar el sistema institucional. ¿Se entiende esto? Es muy diferente a lo que tenemos, pero es el Congreso o el Parlamento desatado. No hay ataduras. No hay ataduras que sean difíciles de desatar. La metáfora de Ulises como que no la entendieron los ingleses. O dijeron, no, es una pavada. Eso de atarse no tiene ningún sentido. Estaremos atados por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por lo que creemos que es lo bueno y lo malo, pero no hay nada que una generación actual no pueda hacer. En la tensión entre democracia y constitución, la idea de soberanía del Parlamento está totalmente del lado de la democracia. No considera que haya ataduras que sean virtuosas, que capaciten. Considera que todas las ataduras son restrictivas. El Parlamento puede hacer todo, por mayoría. No necesita juntar 2/3 de nada. ¿Se entiende esto? ¿Qué les parece? No hay derechos ahí, no hay constitución. Igual, Pato, eso que dijiste, algo que me llamó la atención, que dijiste como que la sociedad no hay nada que no pueda hacer. Eso es medio relativo, porque, por ejemplo, ponele que la minoría esté en contra de lo que está diciendo, no tenés ningún órgano que te diga, bueno, voy a luchar por tus derechos o por lo que vos querés. Si claro. vos estás en contra de la mayoría, ya está. Claro, entonces la sociedad, las mayorías no tienen límites. No hay nada que no puedan hacer. Eso es lo que quiero decir. Salvo protestar, no sé, o oponerse. Y al otro día volver a decir, no, bueno, hay que volver al esquema anterior. Pero no pueden recurrir, básicamente, a un órgano que les va a prometer
un cambio de esa ley, o la aplicación de esa ley, o la inaplicación de esa ley. ¿Se entiende? Entonces, hoy por hoy, vamos a ir viendo que los países que tienen este modelo siguen teniendo la idea fuerte de democracia o de soberanía del Parlamento, pero vamos a ir viendo que los tribunales, esto es un proceso que se dio principalmente en los años 80 y 90, los años 80 y 90 fueron, además de la época, de la edad del neoliberalismo, fue también la edad de los derechos humanos, de que muchos países del mundo, bueno, no por nada en nuestro país, fueron los juicios de las juntas en esa época, también la época de Mandela, la época de esplendor del proyecto universalista de los derechos humanos, y en estos países se empiezan a aplicar o a crear, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, leyes de derechos humanos, o cartas de derechos, que establecen una serie de derechos, generalmente van en sintonía con los procesos regionales de derechos humanos, por ejemplo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero la idea es, hay ciertos derechos que consideramos inalienables, hasta ese momento no había así una carta de derechos, y que pueden ser exigibles judicialmente. Es decir, las personas, cuando vean violadas sus derechos, pueden ir a una corte de justicia. Pero lo que dicen esas cartas de derechos es que la voz de los jueces no va a ser final. No van a poder inaplicar una ley. Van a poder decir, che, esto me parece que es incompatible con la Carta de Derechos. Pero lo único que van a poder hacer es una mera sugerencia. Van a poder participar de un diálogo sobre la constitucionalidad de una ley. Pero los parlamentos van a poder, dependiendo del sistema, ¿no? Pero la idea es que los parlamentos, si tienen ganas de insistir con esa ley, van a poder hacerlo. Es decir, bueno, la Corte Suprema me dijo que esta ley no tuvo en cuenta a la opinión de las comunidades originarias de Canadá. Bueno, pero nosotros creemos que igualmente es buena. Por lo tanto, vamos a insistir con esta ley. Entonces, es lo que se suele denominar el modelo de reenvío. Es decir, la ley en cuestión, objetada, va a ser considerada por un tribunal de justicia, y después va a ser reenviada al Parlamento con sus críticas, con sus objeciones, y el Parlamento va, de vuelta, es soberano, y va a poder modificarla, va a poder derogarla, o va a poder confirmarla. Entonces, los jueces no tienen la última palabra. El que tiene la última palabra es el Parlamento. ¿Se entiende la idea? Vamos a ver que esto puede llegar a tener muchos problemas, si ya no se dieron cuenta. Un poco Pato, recién lo... una pregunta. Sí, Esto de Camila. que yo me imagino que la Carta de Derechos la debe hacer el mismo Parlamento, supongo, Sí, por el poder que tiene, pero la pueden también hacer y hacer a su gusto. O sea, no es como una constitución que es rígida. La pueden así cuando quieren cambiarla totalmente o también, ir sí. contra ella también al mismo Sí, sí. tiempo. Fíjate que no tendría mucho... O sea, sí, podría hacerlo, pero fíjate que tal vez no sea necesario cambiarla. Sobre todo porque las cartas de derechos generalmente tienen cosas muy básicas, como Amplias. dicen las constituciones, amplias. Sí, básicamente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, nos comprometemos con la igualdad, con la no discriminación, con la libertad de expresión, con el derecho a la intimidad. Entonces, son lo que se suele denominar en teoría del derecho como conceptos indeterminados, que cada uno de nosotros le damos un alcance diferente. ¿Qué significa para vos la igualdad? Tal vez seguramente sea diferente de lo que piensa Ignacio y lo que pienso yo. ¿No? Entonces, pero sobre todo la idea del sistema es que, bueno, no tiene la necesidad de modificar mucho la Carta de Derechos, porque la pueden interpretar ellos mismos. Ellos mismos definen el alcance de esa Carta de Derechos. Pero sí, ellos podrían modificar la Human Rights Act, o la Carta de Derechos, o la Charter of Rights, dependiendo del país. La Carta de Derechos se puede modificar también de vuelta con una mayoría simple.
sin ánimo de desviar la clase, pero me da como la curiosidad, ¿no? ¿Sí? ¿Nunca hubo un movimiento que quiera como sacar esto? Porque imagino que Sí, obvio. tampoco debe haber como, o sea, ¿en qué se fuman ellos para decir que yo tengo todo el poder para hacer todo esto, ¿no? O sea, Ah, ¿cambiar la Carta de Derechos o cambiar el sistema? el sistema, digamos. Con Bueno, la idea de la como Carta de cualquiera. Derechos, la idea de la Carta de Derechos viene a trastocar la idea de que los jueces no pueden hacer nada, pero no la elimina. Pero no, en los países anglosajones, que son los que aplican esto, tienen la idea de que esto es algo sensato, de que todo se juega en el Parlamento. Votamos, podemos ir a protestar, todo, pero el soberano es el corazón de la idea inglesa. Así como nosotros tenemos muy incorporado de que la soberanía, o que el máximo, sí, que la soberanía está en la Constitución, y por tanto los poderes constituidos no pueden tocarla, nosotros tenemos arraigado eso. Yo tengo arraigada la idea de la soberanía del Parlamento. Una institución que está hace, ya no sé cuántos años, 500 años. Entonces, la idea de la soberanía del Parlamento es, así como los norteamericanos tienen tatuada la Constitución, ellos tienen tatuada el Parlamento. Pero vamos a seguir viendo esto. ¿Se entiende? Obviamente, ¿cuál es la objeción? Bueno, entonces para ustedes no hay Constitución. O sea, esto es incompatible con una idea de Constitución. No hay control de constitucionalidad, diría Hamilton, si el mismo que crea la Constitución la puede modificar todo el tiempo. Porque la idea de Hamilton, no, tiene que haber otra persona que es el que juzgue la compatibilidad. No se puede ser juez y parte, dice Hamilton. ¿Cuál es la idea del Tribunal Constitucional? Esto nace en países donde había algo parecido a la soberanía del Parlamento, donde no había un tribunal por fuera de la política que pudiera invalidar leyes. ¿Y qué pasó? Después de las guerras, la gente empieza a decir, quizás eso es polémico, como diría Camila, y las minorías, no está bueno que haya un órgano que pueda hacer todo, todopoderoso. Entonces, después de las 2 guerras mundiales, los países del continente europeo, Austria, Alemania, España no porque tenía el franquismo, pero España después de la democratización, Italia, empiezan a adoptar tribunales constitucionales. Como decía, son tribunales que están por fuera del esquema del Poder Judicial. Y todos esos países tienen poderes judiciales. Tienen poderes judiciales de familia, penal, civil, comercial, todos los fueros que a ellos les interesa, agrario, no sé, lo que sea importante en Austria, lo que sea, son jueces que se especializan en esas disciplinas del derecho. Pero por fuera de eso, hay un tribunal constitucional, que no está dentro del poder judicial, que tiene otros mecanismos de selección, que está compuesto por constitucionalistas, por profesores de derechos y profesoras de derecho, que lo que hacen es analizar, esto es un modelo puro lo que yo voy a explicar, no estoy escribiendo a nada, ningún sistema en particular, un modelo puro. ¿Cuál es la idea que tenía Kelsen? Dijo, bueno, necesitamos, así como hay legisladores, el Parlamento, que son los que se encargan de hacer las leyes, lo que necesitamos es un legislador negativo. Alguien que diga cuando esas leyes no son compatibles con la Constitución. Y no tienen que ser los jueces, porque eso violaría el principio de división de poderes. O sea, no queremos que los jueces hagan la ley. Necesitamos un órgano que nos diga cuándo algo es constitucional o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos países? Imagínense que hay una persona que dice en un juicio de familia, no, bueno, en realidad
Mi problema no es que la sucesión está mal hecha. El problema es que la ley de sucesiones es inconstitucional. Entonces, el Poder Judicial va a resolver la sucesión, o la tenencia de los chicos, el régimen de comunicación, lo que sea. Pero lo que va a hacer es, acá hay una pregunta constitucional. Entonces se lo va a reenviar al Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional solo se encarga de dilucidar cuestiones constitucionales, y solamente el Tribunal Constitucional va a ser el encargado o el que tiene la atribución de declarar la inconstitucionalidad de una ley. Los jueces ordinarios, el penal, el civil, no, esos no pueden. Yo creo que es algo bastante sensato. Digo, esa gente no está especializada en derecho constitucional. Sabe de sucesiones, perfecto, pero que del constitucional se encargue la gente que entiende de eso, diría Kelsen. Y pero no es como una convención como tenemos nosotros, que solamente se meten para temas específicos. No entiendo eso. O sea, si vos te pones a pensar en eso, es una convención que solamente se puede meter en temas constitucionales, no tienen límite ni competencia para otra cosa. ¿Eso quiere decir? Claro, o sea, exactamente. El juez penal solamente va a poder decidir sobre qué pena hay que aplicar, o si es culpable o no, pero si la pena es inconstitucional o no, eso lo decide el Tribunal Constitucional. Entonces, y eso, ¿cómo? perdón. Sí. ¿Y eso cómo funciona? Cuando el juez, antes de dictar sentencia, si la sentencia depende de resolver una cuestión constitucional, le va a mandar el expediente o le va a hacer la consulta al Tribunal Constitucional y le va a decir, mire, tengo este caso, ¿es constitucional o no? Y entonces el tribunal le va a decir, ¿es constitucional o no? Y después va a tomar una decisión de acuerdo a eso. Exacto. Entonces, solamente el Tribunal Constitucional es concentrado, por eso se llama concentrado. No es que lo hacen todos los jueces, sino este órgano en particular. ¿Cómo son electos? Esto es importante porque también marca una diferencia con el sistema que tenemos nosotros. Generalmente va a ser de una manera, como son órganos muy amplios, de 16, 15, 18, 20 y pico de personas, van a ser electos por diferentes órganos. Algunos van a ser a propuesta de la Cámara Baja, digamos, el Parlamento. Un tercio. Otro tercio va a ser a propuesta, no sé, de los gobernadores. Otro tercio a propuesta del primer ministro. Digamos, no hay un único órgano que designa a los miembros del Tribunal Constitucional, sino que la idea es una composición plural. Bueno, los del Partido Socialdemócrata, la oposición tiene cierta cantidad de escaños, el Partido Conservador tiene una cierta cantidad de escaños, los gobernadores eligen algunas bancas, etc. Vamos a ver que en el sistema nuestro solamente tienen la posibilidad de nominar y designar ciertos órganos. En este es más plural. También los jueces no tienen un mandato ilimitado, como si están más en la tradición nuestra, la tradición del control difuso, sino van a tener un mandato determinado. A veces va a llegar a poder ser reelegible, o no, dependiendo del país, pero la idea es que no están ahí por vida. No es que designamos, como pasa en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos ahora? Bueno, la estrategia es designar gente de 35 años en la Corte Suprema. Como es tan importante la Corte Suprema, como vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que están haciendo? Es designar gente muy joven, para que esté ahí hasta que se muera. Entonces, los republicanos van a tener mayoría hasta que se muera gente que está en la élite de la élite de la élite. O sea, se van a morir con 100 años. A menos que pase algo grave. Acá tienen mandatos, no sé, de 12 años, 10 años, 8 años. Y ahí, si no hay posibilidad de reelección, quizás hay una reelección y nada más, se van. Viene otro. Entonces, eso es muy importante también como diferencia al sistema que tenemos nosotros. Bueno, ahora estaba en discusión con el tema del fallo Schifrin. ¿Puede haber un límite? ¿No puede haber un límite? Bueno, pero la idea previa a eso, la tradición era que
hasta que se mueran, o hasta que le hagamos un juicio político. Y esto es algo importante. El modelo puro, esto va a chocar con lo que dije recién, pero el modelo puro era que el control era previo, de alguna manera, a la aplicación de la ley. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era lo que tenía en mente Kelsen? Esto vamos a ver que choca con lo que dije recién, pero quiero que lo entiendan. ¿Cuál es la idea del legislador negativo? Bueno, el Congreso, el Parlamento, hace la ley, y solamente si el Tribunal Constitucional, antes de que se aplique, antes de que se ponga en práctica, solamente si el Tribunal considera que es inconstitucional o incompatible con la Constitución, es que esa ley se va a caer. Si no cuenta con una declaración de inconstitucional previa, la ley se aplica y es considerada válida. Por eso se dice que es preventivo y que es abstracto. No vamos a depender de un caso concreto, como se iba a pasar en nuestro sistema, sino que los jueces lo que van a hacer es decir, a ver, en principio, ¿esta ley es compatible con la Constitución? Es un análisis en abstracto. No quiere ver si en el caso concreto es compatible, sino es ley y Constitución. No hay acá un afectado, en principio. Por eso es preventivo y abstracto. Sí, ¿Mario? Sí, Patricio, si no tengo problema con la cámara, con el audio. Ah, ok. A ver, para que me quede claro, porque por ahí yo lo estoy entendiendo mal, el legislador negativo que cumpliría la función de un auditor, sería como una especie de auditor, no. No, porque, a ver, no sé si me queda claro la idea de auditor. Lo que va a hacer es un análisis en abstracto de la compatibilidad entre ley y Constitución. Y va a poder decir, si no es compatible, es inconstitucional. Se deroga la ley. No existe más la ley en el sistema. Si a vos eso te suena como un auditor, está bien. Pero en el sistema puro... Digamos... Sí. A ver, por ahí no lo estoy entendiendo yo. El legislador negativo recibe determinado proyecto, determinada ley, y él es el que después se lo va a pasar al tribunal. No es que hay un legislador negativo. El Tribunal Constitucional es considerado un legislador negativo, entre comillas. No hay un legislador negativo. Digamos, el Tribunal Constitucional es el legislador negativo. Es el que va a decir... Listo. Sí. Listo, gracias. ¿Sigo? Entonces... Gracias, Patricio, sí, gracias. No pasa nada. Disculpame, sí, gracias. ¿Cuál es la idea, entonces? En principio no hay un afectado, no hay afectados por la norma. Entonces, ¿quién es el que tiene la legitimación para pedir la inconstitucionalidad? En los sistemas puros eran... Bueno, ¿qué tenía que pasar? La oposición tenía que juntar una cantidad de firmas, no sé, el 40% del Parlamento, o el 40% de los gobernadores. Cada sistema es diferente, pero no hay personas reclamando la inconstitucionalidad, sino lo que es puramente, si quieren, la legitimación es política. Bueno, se juntan un tercio de los gobernadores, pueden ir a pedir la inconstitucionalidad. Si juntan 40% de los diputados o de los senadores, o dependiendo del sistema que tengan, o de los ministros, es inconstitucional. O digamos, se puede ir a pedir la inconstitucionalidad. La idea en el sistema es que no hay aplicación en concreto. No es que si Camila dice, no, me están violando el derecho a la igualdad, voy y lo pido. ¿Qué fue lo que pasó? Lentamente el modelo fue abriéndose a algunas cuestiones, a algunas características que son más propias del sistema difuso. Eso lo vamos a ver. El ejemplo que yo les daba hace un rato, de si la sucesión era constitucional o no, o el divorcio era constitucional o no, fue
un lento cambio que fue abriéndose en el sistema en los últimos años, en las últimas décadas. Pero la idea era que el control sea abstracto, preventivo, anterior, a priori, a solicitud de un grupo de personas muy restringidas, generalmente personas del ámbito de la política, de los poderes del Estado, y que solamente lo puede ejercer el Tribunal Constitucional. Es concentrado. ¿Vamos bien? Y ahí, ahora llegamos al modelo norteamericano, que es el tercero. Ahí lo vemos. Ahí vemos a la composición de la Corte Suprema norteamericana, que últimamente, por diferentes cuestiones, está dominado, tiene una supermayoría ultraconservadora. Digamos, en los últimos 10 años, 20 años, los republicanos, y sobre todo Trump, designó a, ahí se ve mi mouse, a esta, Amy Coney Barrett, a Gorsuch, y este que no me acuerdo, después me va a salir, designó a estos 3 jueces que son ultraconservadores, y que se suman a este que es ultraconservador, a este que es un conservador moderado, y a este que también es un conservador moderado. Entonces, esto es el modelo norteamericano. ¿Cuáles son sus características? O, digamos, ¿de dónde nace el control judicial de constitucionalidad difuso? ¿Alguien pudo haber leído Marbury? ¿Alguien leyó? En el CBC. Yo no leí, pero me acuerdo, digamos, a grandes rasgos. Bueno. Contanos un poquito. Contanos a grandes rasgos, Lara. Bueno, era si no recuerdo mal, Marbury era el juez que había sido designado para pertenecer a la Corte Suprema, pero con un cambio de gobierno es como que o sea, él ya estaba prácticamente confirmado, reunía todos los requisitos, como que todos habían firmado para que forme parte, y que con un cambio político es como que él no puede acceder, o sea, dicho en muy criollo, como que no se le permitía el ingreso a la Corte Suprema, entonces... No, a la Corte Suprema no. ¿Cómo? No era juez de la Corte Suprema, era un juez normal, un juez X. Un juez básico. No, sí, un juez, está bien. Y bueno, entonces él justamente como que... eso pudo haber sido... para que pongo en silencio. Entonces él justamente va a la justicia, porque como que reunía todas las características, y ahí a la conclusión que se llega es como que ellos no tenían, la justicia no tenía la competencia como para no aceptarlo, si no estoy muy errada, algo así. Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Alguien que lo haya leído? ¿Patricio? Sí, Elsa. ¿Puede ser que no le han dado el nombramiento? Claro, lo que decía Lara es eso, que, bueno, vamos a ver primero cómo es que se designa un juez en nuestro sistema. El presidente va, ahora está el Consejo de la Magistratura, pero en ese entonces, y sigue siendo así en Estados Unidos, el presidente va y elige una mina o un tipo, no sé, que cumpla los requisitos de la Constitución, no sé, ser abogado, la edad, y el presidente va y dice, bueno, tengo 80 vacantes en los tribunales federales en Concordia, de Paraná, de no sé dónde, ¿no? Tengo 80 vacantes, mis nominados son estos. ¿No? ¿Y qué viene? Y viene el Senado, y el Senado tiene que confirmarlos, de acuerdo a alguna mayoría establecida en la Constitución. Entonces el presidente nomina, el Senado confirma.
Y Marbury había sido nominado, acá lo vemos por John Adams, el presidente, y aprobado por el Senado, en una sesión que se llama la sesión de los jueces de la medianoche. Épico. Básicamente, ustedes saben que cuando se está por terminar el año legislativo, esto pasó en este caso y pasa en Argentina todos los días, o no todos los días, no, el último día del año legislativo, ¿qué quieren hacer los diputados? Che, aprobame el proyecto que vengo impulsando hace 400 años. ¿Y qué hace la mayoría? Dice, bueno, yo te lo voy a aprobar, pero si vos me votás esto y esto. Entonces el diputado de Chubut, que quería hacer una represa, que le venían diciendo que no, dice, bueno, vos me das la represa y yo te voto todo lo que vos quieras. Y así es que, si ustedes se fijan, los últimos días de diciembre, es increíble la cantidad de leyes que se aprueban en los congresos. Pasan las legislaturas provinciales, en el Senado. ¿Por qué? Porque se les termina el mandato y a partir de ahí ya está, no tienen más poder. Entonces quieren irse con las manos no vacías. Y generalmente la mayoría, digamos, los bloques mayoritarios, aprovechan eso. Entonces, ¿qué pasó acá? El querido Adams, que acá dice que es el presidente que está por terminar su mandato, había perdido las elecciones, ¿no? Y había perdido las elecciones con Thomas Jefferson, ya un viejo conocido nuestro. Pero todavía no había asumido Jefferson, le quedaban un par de días. Entonces, en la última sesión del Senado de ese año, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice el querido John Adams? Dice, vamos a resistir con aguante. Vamos a resistir con aguante, y por lo tanto, ¿qué le quedaba hacer a él? Habían perdido la Cámara de Diputados, habían perdido la Cámara de Senadores, habían perdido la presidencia. ¿A dónde meto a toda mi gente? En el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que hace el querido Adams? Dice, llena el Poder Judicial de sus amigos, del Partido Federalista, que acá está, el Partido Federalista había perdido, entonces dice, bueno, necesito meter toda mi gente en el Poder Judicial. Y una de esas personas era el bueno de William Marbury. Entonces, se aprueba así, como se diría, entre gallos y medianoche, la designación de un montón de personas. ¿Pero qué pasó? Al otro día, asume los otros actores de esta película, Jefferson y Madison, que ya también, Madison ya es conocido nuestro. Madison era como el cafiero de Alberto. Era como el número 2. Era el secretario de Estado, es el ministro más importante del sistema norteamericano. Entonces, llega ahí al despacho y dice, a ver qué hicieron ayer el Senado, y ve una serie de nombramientos. O sea, el Partido Federalista me quiere meter el perro, me quiere llenar el Poder Judicial de gente que me va a hacer que me va a querer boicotear, que va a querer poner palos en la rueda. Nosotros ganamos las elecciones, ¿por qué me tengo que fumar que el partido que no tiene la mayoría pueda nombrar a toda esta gente? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Me quisiste meter 80 jueces de una. Algunos ya se habrán mandado. Estas cartas, estas designaciones, algunas ya se mandaron. Pero las que tengo acá yo no las voy a mandar a ningún lado. No se los voy a comunicar y por lo tanto no les voy a dar posibilidad de asumir el cargo. Y eso fue lo que le pasó a Marbury y otros 13 jueces. Habían sido designados, pero el nombramiento Madison no se los quiso dar, no se los quiso enviar. O sea, tenía que mandarle un caballo, una carreta, para decirle, usted es juez de Estados Unidos. Entonces, Marbury dice, hey, pero a mí me designaron, ¿por qué no puedo asumir? Ese es el problema. Básicamente Jefferson y Madison no querían que le copen la parada, que no le llenen de jueces contrarios en una sesión que había sido medio turbia. Entonces es que Marbury dice, bueno, me tengo que ir a quejar. Esos son los hechos de caso.
¿Qué ha pasado? Básicamente, Jefferson se hace el tonto, y por varios años dice, bueno, no, la Corte Suprema no se puede reunir, no se puede reunir, no se puede reunir. La Corte Suprema en ese entonces no era muy poderosa. Básicamente dilata el juicio, ¿y qué es lo que termina pasando? En un momento se sanciona una ley. Es como la ley 48 nuestra, que es la ley de organización del Poder Judicial. La Judiciary Act. Es decir, básicamente la ley del Poder Judicial. Que entre otras cosas establecía que ciertos juicios podían ser presentados directamente ante la Corte Suprema. Es algo que vamos a ver en la clase de Poder Judicial, pero digamos la Corte Suprema tiene una competencia originaria reducida. Solamente los casos establecidos específicamente en la Constitución pueden ser llevados directamente ante la Corte Suprema. La de los cónsules, embajadores, bla, 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 bla. Las provincias, ya vamos a ver eso. Pero eso está establecido en la Constitución. Se entiende que solamente esos juicios pueden ser llevados directamente ante la Corte. La ley, la Judiciary Act, o la ley del Poder Judicial, establecía que también otro tipo de juicios, otro tipo de casos, pueden ser llevados directamente ante la Corte. Y ahí es donde interviene el querido John Marshall, que ustedes imagino que ya lo habrán visto, lo habrán sentido nombrar. Es el juez más importante de la historia. No de Estados Unidos, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el tipo es el que escribe Marbury versus Madison. El tipo creó, había habido algunos ejemplos anteriores, en Inglaterra, en algunos estados norteamericanos, pero el tipo cambió el mundo. Nosotros tenemos lo que tenemos, Lorenzetti, Rosencrantz, existen por este tipo, por John Marshall, que, oh sorpresa, era el cafiero de John Adams. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que había hecho John Adams? Además de nombrar a 80 jueces, entre los cuales estaba Marbury, también había designado a su cafiero a la Corte Suprema, es decir, a John Marshall. Entonces, Marshall escribe Marbury versus Madison. Y lo que tiene que decidir es cuál ley se aplicaba. Y eso es lo que vamos a ver, que es parte esencial del razonamiento de Marshall, que ¿a quién se lo choreó? Al bueno de Hamilton. ¿Cuál es el fundamento de Marbury versus Madison, que está, yo creo que mejor explicado en el Federalista? Primero, que los poderes políticos son muy peligrosos. Que hay una división entre derecho y política. Y que la política se encarga de la política y del derecho se encarga la Corte Suprema. Básicamente, ¿qué es lo que nos decía Hamilton? El Congreso es el que tiene el manejo de la guita, la bolsa de plata. Y el Poder Ejecutivo es el que maneja al ejército, a la espada, las bayonetas. En cambio, el Poder Judicial no tiene nada más que discernimiento, dice Hamilton. Por lo tanto, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, es darle una herramienta para que se defienda. ¿Por qué? Porque los poderes políticos, como dijimos, tienen esa voracidad de ir para adelante sin importar la Constitución, sin importar los derechos. Necesitamos un órgano que defienda la Constitución. La Constitución norteamericana y la Constitución argentina no establecen. Ahora la Argentina sí, pero solamente para los amparos. Pero la Constitución de 1853-60 y la Constitución de Estados Unidos hasta hoy no establece que el Poder Judicial tenga la atribución
de declarar inconstitucional las leyes. No dice nada de eso. No lo dice. Ustedes leen la Constitución, sacando el artículo de amparo, no van a encontrar. Van a leer la Constitución norteamericana, no van a encontrar esa institución. Se van a encontrar que el Congreso puede hacer leyes, se van a encontrar que el presidente puede vetarlas, que puede nominar a los jueces. Lo que nosotros entendemos como el funcionamiento básico del Estado está previsto en la Constitución. El control judicial, no. Entonces, ¿cuál es el argumento qué es lo que hace Hamilton para decir, y Marshall, para decir que esto existe? Que el control judicial es inherente a la idea de la supremacía constitucional. Que todo acto del Congreso, de una autoridad delegada, de una autoridad que tiene un mandato, no puede violar los términos del mandato. Es la idea de el poder constituyente y el poder constituido. Y que la Constitución es el fruto de consensos supermayoritarios del pueblo. El pueblo está expresado en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces todos los días? Le llegan casos. Y muchas veces le llegan, hay dos partes, generalmente hay dos partes en los casos, y una dice, no, vos tenés que aplicar esta ley. Y el otro va a decir, no, vos tenés que aplicar esta otra ley. Entonces la actividad del juez, naturalmente, es la de determinar cuál es la ley que aplica al caso, cuál es la ley que va a ser la que rija, y por lo tanto si se le tiene que dar la custodia a la madre o al padre. Va a tener que decir cuál es la ley que aplica. Y en base a la ley, decidir el caso. Es su tarea cotidiana. Por lo tanto, lo que sucede es, si hay una ley y está la Constitución, el juez tiene que aplicar cuál aplica. Tiene que decidir cuál aplica, o la ley o la Constitución. Y Estados Unidos, y nuestro sistema también, tiene justamente el artículo 31, que lo que dice es, la Constitución es la ley suprema. Entonces, el juez se ve todos los días ante un dilema. O hago valer la Constitución, o aplico esta ley emanada del Congreso. En este caso, de vuelta, hay una ley del Congreso, que era la Judiciary Act, que decía, usted puede ir a la Corte Suprema. Y la Constitución decía, no, estos casos no pueden ir a la Corte Suprema. Entonces, Marshall dice, yo tengo que elegir, en la vida hay que elegir, dice. Y la Constitución a mí me dice que yo tengo que elegir la Constitución. Yo juré por la Constitución, fue el acto más importante de nuestra historia, yo tengo que defenderla. Porque si no, no hay Constitución que valga. Es como la soberanía del Parlamento, dice. Eso no lo queremos. Nosotros queremos que la Constitución sea suprema, no el Congreso. Entonces, ante este dilema, a él no le queda otra, dice, a mí no me queda otra que aplicar la Constitución. Y eso implica decir que esta ley, la Judiciary Act, es incompatible. Entonces yo necesito inaplicar la ley cuando esté en contra de la Constitución. Entonces, ¿por qué es que tiene que ser el Poder Judicial? Bueno, por esa razón. Esa es la lógica Marshall, se lo suele decir. Pero también hay otra. Es que, bueno, los jueces no quieren ser reelectos. No buscan ser reelectos porque tienen mandato de por vida. Por lo tanto, no tienen que ceder ante las presiones populares. El Congreso tiene que buscar la reelección todo el día. En cambio, los jueces, no. Entonces, los jueces que tienen discernimiento, que tienen las aptitudes, que saben de derecho, dicen, esto es incompatible. Entonces, no se ven presionados a que por la presión de la mayoría tengan que violar la Constitución. Por el poder político sí, dice Hamilton. ¿Por qué? Bueno, porque tienen el ánimo de la reelección, quieren congraciarse con el pueblo. En cambio el juez no, tiene esas garantías. Nadie lo puede molestar por sus decisiones. Por lo tanto,
la única opción lógica para salvar la Constitución es darle este poder a los jueces, que lo tienen básicamente en su función cotidiana, que es la de decidir qué ley se debe aplicar. Ese es el fundamento del control judicial de constitucionalidad. Es la idea de la supremacía, y de que no hay otro que pueda hacerlo más que el juez. No hay otro para la idea de Hamilton, para Marshall. Y de vuelta, Hamilton dice, no, y esto, no se confundan, esto no es contrario a las mayorías. Las mayorías están en la Constitución, no están en los poderes constituidos. Entonces, lo que estamos haciendo es defender a las mayorías. Es un buen argumento, que después podemos ir discutiendo. Pero la idea es muy buena. Esto no es ilegítimo, porque esto está en la lógica de ser juez, y también no es ilegítimo porque esto es defender a la ley, entre comillas, más democrática de todas, que es la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, volviendo a la de Marbury versus Madison. Marshall le dice a Marbury, ¿sabes qué? Yo no puedo ayudarte, porque vos planteaste mal el caso, no tendrías que haber presentado acá. Vos tenías derecho a ser juez. ¿Por qué? Porque tu procedimiento fue válido. Pero yo no puedo hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque la ley que vos utilizaste para venir ante la Corte Suprema es inconstitucional. Algunos dicen que esto fue como, bueno, perdí la batalla pero gané la guerra. ¿Por qué? Básicamente porque se perdieron de nombrar a 13 jueces, básicamente. O sea, a Marbury no le dieron el puesto, estos eran del mismo partido. O sea, perdieron 13 jueces de paz, pero Marshall, se arrogó, dirían algunos, la capacidad de interpretar la Constitución de ahí hasta que se muera. Y por lo tanto, perdió una batalla, pero le ganó la guerra. Porque ahora Jefferson, que era su contrincante, tenía, digamos, la respiración de Marshall atrás. Diciendo, a ver, ¿yo puedo sancionar esta ley o no? Porque va a venir que de la nada se arrogó la potestad de revisar la compatibilidad entre ley y Constitución, que no estaba en la Constitución. Entonces, a partir de Marbury versus Madison es que se entiende que los jueces tienen la atribución de verificar la compatibilidad entre ley y Constitución. Y en caso de que no sean compatibles, descartar la ley, inaplicarla. ¿Se entiende cuál fue la historieta detrás de todo esto? Entonces, una de las características centrales del modelo norteamericano es que generalmente no está previsto en las constituciones. Es una construcción pretoriana, se suele decir, una construcción de los jueces, que tiene buenos argumentos detrás, como vimos en los de Hamilton, pero que no está expresamente prevista. Entonces, ¿se entiende qué es esto del control de constitucionalidad? Es esta capacidad que tienen un órgano de decidir si es compatible una ley o un acto administrativo, un decreto o lo que sea, con la Constitución. Y en caso de que no lo sea, desecharla. Vamos a hacer un parate acá y venimos y 20 y 21. ¿Dale?